busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos, como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Dios te bendiga en este precioso momento en que estamos compartiendo gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo para ti, para tus amados. Te invito a abrir la palabra de Dios. El mensaje de hoy es la esperanza del mundo y vamos a hablar de la iglesia. Te invito al libro de Efesios capítulo 3 y vamos a leer pudiéramos leer todo el capítulo, voy a estar refiriéndome a todo el capítulo, pero vamos a concentrarnos en la última oración que Pablo hace en esta carta. Es una oración preciosa y es una oración que Pablo ora para los creyentes en Éfeso, pero también es una oración que tú y yo podemos orar por nosotros mismos, porque anhelamos lo mismo que Pablo va a describir aquí. Estoy en el capítulo 14 y dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosa oración. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es acercarnos a un trono de gracia donde las puertas están abiertas para cada uno de nosotros, sabiendo que somos recibidos con los brazos abiertos y que nuestro Padre anhela escuchar las oraciones que hay en nuestro corazón. Señor, qué bueno es saber que en Jesucristo todas las promesas del cielo son sí, amén. Y en esta preciosa oportunidad yo te pido que bendigas el corazón de cada persona que escuche este mensaje. Señor, que tú no solamente nos permitas escucharlo con nuestra mente, sino que actives lo más profundo de nuestro corazón para recibir estas bendiciones que Pablo ora por los hermanos en Éfeso. Oh Señor, llévanos a una profunda experiencia con tu amor y con tu corazón. Te lo pedimos para gloria tuya. Señor, transfórmanos con tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Para poner las cosas en contexto, permíteme, voy a estar hablando del pensamiento que Pablo ha tenido, porque él comienza ese verso diciendo por esta causa. Y vamos a hablar de lo que eso representaba. Pero para hacerlo, él va a presentarte lo que él llama el misterio de la iglesia. Él te va a decir, la iglesia es la invención de Dios. Pero para poder entender lo grandiosa que es esta idea, esta comunidad de creyentes que Dios ha creado, tenemos que ir al comienzo para entender cómo llegamos hasta aquí. Y lo cierto es que en el corazón del ser humano siempre ha habido esa gran necesidad de estar juntos con la familia de Dios. Recuerdo la historia, lo estudiaste quizás en la escuela, que el 17 de diciembre del 1620, un grupo de creyentes europeos salieron desde Londres, se montaron en un barco llamado La Flor de Mayo y atravesaron el Atlántico llenos de expectativas y esperanza. Era un grupo de creyentes que habían conocido la persecución y buscaban un lugar donde poder venir y adorar a Dios con toda libertad. Ellos llegaron al puerto de Plymouth, en Virginia, y desde allí se dispersaron por otros lugares. Eventualmente vendrían otros y se añadirían. Y luego a lo largo del norte y el sur de la costa este de Estados Unidos se establecerían 13 colonias. Y lo interesante de estos primeros peregrinos, como les llaman aquí en Estados Unidos, es que una de las historias de la Biblia que más les inspiró y les dio fuerza fue la historia del Éxodo. La historia que contaba cómo un pueblo esclavizado, y ellos habían conocido la persecución, cómo un pueblo esclavizado era llevado a la libertad. No solamente de su esclavitud, sino llevada al punto de alcanzar y cumplir las ilusiones y los sueños que tenían. Y esa historia, la historia del Éxodo, ha sido la inspiración de tantos pueblos que añoran una libertad. Y lo cierto es que nosotros leemos eso, leemos el libro de Éxodo, vemos la película Los 10 Mandamientos y nos quedamos asombrados y nuestros corazones se llenan de alegría y de gozo de ver los milagros y las plagas y el Mar Rojo cuando se abre y cuando Moisés lleva al pueblo a través de él. En fin, vemos todos esos grandes eventos y nuestros corazones se llenan de alegría porque vemos en Dios un gran libertador. Pero yo quisiera por un instante mostrarte otra perspectiva de esos pasajes, porque cuando lo vemos de esa manera, nosotros lo estamos mirando desde la perspectiva del pueblo de Israel y de los propios sueños que nosotros tenemos. Pero imagínate qué pensaría Dios, cuál sería la perspectiva del cielo ante esos mismos eventos. Y yo te aseguro que cuando lo consideremos vas a tener una perspectiva más amplia del propósito que Dios ha ido hilvanando a través de la historia y que te ha llevado a ti a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque mira, desde el punto de vista de Dios, Dios tenía un sueño.
Él le había dado una promesa a un hombre, que él lo bendeciría y que a través de la bendición que él recibiría, ese hombre se llamaba Abraham, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Entonces lo que tú ves desde el comienzo es que la visión de Dios es universal. Dios no buscaba solamente escoger un pueblo, hacerlo suyo y distinguirlo del resto del mundo para envidia y tristeza del mundo, que se sintieran abandonados porque Dios había mostrado un favoritismo exclusivo a una sola nación. No, el propósito de Dios era tomar a un hombre, multiplicar, sacar su descendencia y luego escoger un pueblo a través del cual él pudiera bendecir al mundo entero. Esa fue la razón por la que Dios escogió a Israel. Y lo escogió por la promesa que le había hecho a este hombre. Pero el deseo del corazón de Dios era mostrarle al mundo lo que podía ser el destino de toda la humanidad si aceptábamos entrar en un pacto con Dios, de tal manera que gente de todos los pueblos y naciones, de todos los clanes que hay en la tierra, de todas las familias que hay en la tierra, nosotros pudiéramos hacer un pacto con el Dios verdadero y disfrutar las mismas bendiciones que, como muestra, el pueblo de Israel recibió al principio. Porque el sueño del corazón de Dios era reunir todas las cosas de este mundo que se había caído y volverlo a levantar en Jesucristo, derribando las paredes y las murallas de prejuicios, de separación, de odios transnacionales, de prejuicios raciales y prejuicios de toda índole. De manera que en Jesucristo gente de todos los pueblos y las naciones pudieran llegar a ser un solo pueblo en Jesucristo. Y esa es la historia por la cual Dios escoge a esa nación. Pero muévete 2000 años después de los eventos del Mar Rojo y tú vas a darte cuenta que lo que sucede allá es glorioso. El Señor Jesucristo ha venido a la tierra. Y Él reúne a un grupo de sus discípulos y en un aposento alto Él celebra un nuevo pacto con aquellos discípulos, y luego les da una misión que iba a ir más allá de los linderos limitados y los márgenes exclusivos de la nación de Israel. Él los iba a enviar con una misión al mundo entero para alcanzar a todos con el mensaje de esperanza, y el instrumento que él iba a usar iba a ser una nueva comunidad creada, donde Dios ahora abría las puertas de su trono, no solamente para el pueblo escogido de Dios, sino para todas las naciones, incluyendo nuestra amada América Latina y el mundo entero. Para que gente como tú y como yo de todo el mundo pudiéramos tener el mismo acceso que Moisés y David y Aarón y todos los grandes siervos del Antiguo Testamento y los grandes profetas, los Isaías, Ezequiel, Jeremías y todo, Daniel y todos los grandes hombres y mujeres de Dios pudieran tener el mismo acceso ante su presencia, y todavía algo mucho más grande que eso. La iglesia es la respuesta de Dios a ese gran propósito que Él quiso hilvanar para bendecir todas las familias de la tierra. Y por supuesto, esa idea había sido escondida en las páginas del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo, cuando tú lees los primeros versos del capítulo 3, él te habla de ese misterio que ahora ha sido revelado, que Cristo ha derribado la barrera de separación entre la nación de Judía y las naciones del mundo, y que ahora en Jesucristo, de ambos lados, podríamos llegar a ser un solo pueblo y tener el mismo acceso delante de la presencia de Dios. Eso es glorioso. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia, de eso se trata. Que Dios ha establecido el cuerpo de Cristo, la iglesia, como una comunidad universal e internacional de gente de todos los tiempos, para que en Jesucristo llegamos a ser un pueblo escogido de Dios, como lo fue Israel. Por supuesto, nosotros hablamos, a veces los teólogos hablan de dos iglesias,
La iglesia que está en el cielo, la iglesia que está en la tierra. La iglesia que está en el cielo, como ya están en el cielo y han pasado y han triunfado gracias a la victoria de Cristo en la cruz, le llaman la iglesia triunfante. Y a la iglesia que estamos aquí en la tierra, que todavía estamos envueltos en el fragor de la batalla espiritual, le llamamos la iglesia militante. Pero ante los ojos de Dios hay una sola iglesia. Y ambas iglesias es una sola en Jesucristo. Recuerdo la historia de una niña que en una ocasión ella había tenido 7 hermanos, eran 7 hermanos los que ella tenía, pero 2 habían muerto y alguien se acercó, en el pasado de bebés había muerto y entonces alguien se acercó y le dijo, oye, hijita, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo 7. No, pero acuérdate, perdiste 2, ¿cuántos tienes ahora? Y le preguntaron y ella dijo, todavía tengo 7. O sea, que estén allá o sea que están acá son mis hermanos. Y ella tenía toda la razón, porque somos una iglesia. Y esta iglesia, lo que se llama en el idioma de la Biblia, en el Nuevo Testamento, el griego koiné, la eclesía, tiene 4 distintivos que Pablo va a decir en este capítulo y que vamos a cubrir. El primero es, por supuesto, todos tenemos acceso inmediato a la presencia de un Dios que está dispuesto a encontrarse con nosotros cada vez que le tocamos a la puerta a través de la oración. Piensa por un momento, si tú quieres hacer una cita con una persona importante, es posible que tengas que pasar por un montón de problemas para poderlo hacer, si acaso es que te dan la cita. Tú quieres hacer una cita con el presidente de Estados Unidos, es casi imposible. Tú quieres hacer una cita con el gobernador de nuestro estado, es casi imposible. El alcalde de nuestra ciudad es casi imposible. No es fácil, son gente ocupada, tienen diversas preocupaciones y agendas. Entrar en sus agendas requiere prácticamente un milagro. Pero el Dios Todopoderoso, el eterno y gran yo soy, el creador de todo lo que existe, el que sustenta el universo entero por el poder que hay en su nombre, con Él tú puedes hacer un contacto directo e inmediato, con sencillamente abrir la boca y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Los oídos del cielo inmediatamente se acercan y se dirigen a ti. La atención del cielo está, porque si tú eres un cristiano, tú has llegado a ser un hijo de Dios y Dios siempre escucha lo que a ti te concierne. Recuerdo la historia de un militar que le habían nombrado, había alcanzado a un general de 4 estrellas. Y cuando lo nombraron con toda la pompa militar que se nombra en Estados Unidos, él tenía un niño pequeño y el niño pequeño se acercó a la mamá y le dijo, ahora tu padre es tan importante, él es el general y todo lo demás. Y entonces él miró a la mamá curioso y le dijo, ¿todavía le puedo llamar papá? Y la mamá sonrió y dijo, él siempre será tu papá, aunque tenga todas las estrellas que aguante el uniforme militar. Bueno, Dios es tu papá y tú siempre puedes dirigirte a Él y Dios siempre te va a escuchar. Eso es lo que Pablo ha dicho anteriormente. En el capítulo 3 de Éfesos, el verso 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En otras palabras, tú y yo podemos acercarnos al Todopoderoso Dios. Ni siquiera los judíos tuvieron el acceso que tú y yo tenemos. Para darte una idea, cuando los judíos querían ir a adorar a Dios, iban al tabernáculo o eventualmente al templo. Y el templo tenía toda una serie de pabellones donde diferentes grupos podían llegar hasta su pabellón y de allí no podían pasar. Por supuesto estaba el pabellón de los gentiles, que era el último, el más distante del lugar santísimo. Hasta ahí solo los no judíos podían llegar y el que fuera no judío y pasaba de allá lo mataban, literalmente. Después venía el pabellón de las mujeres y todas las mujeres podían ir allí a orar. Después venía el pabellón de los hombres y todos los varones israelitas podían ir allí a orar. Pero ninguno de ellos podía entrar
al mismo templo. Solamente los sacerdotes y levitas podrían entrar a las inmediaciones del templo donde se ofrecían los sacrificios, y luego el otro cuadro, el lugar santísimo, el lugar santo, donde se ofrecía el incienso y las oraciones, y entraba el sacerdote y luego salía y bendecía al pueblo y le daba su bendición. De hecho, se echaban suertes entre todos los sacerdotes que había en el tiempo de Jesús. Habían unos 20,000 sacerdotes. Ellos echaban suertes para ver. Y si en algún momento de su vida uno de estos sacerdotes tenía el privilegio de llegar al lugar santo, eso era para celebrarlo. ¿Te acuerdas de Zacarías cuando le tocó a él? Y fue en ese momento que el ángel se le apareció y después él lo dejó mudo. Pero nota esto, él tuvo ese privilegio una sola vez en la vida. Pero aún así había otro lugar todavía más importante. Era donde se creía que la presencia manifiesta del Señor residía. Lo que los judíos en hebreo llamaban la Shekinah o Shekinah de Dios. La presencia manifiesta, que a veces se veía en una forma de nube o de fuego en las noches. Y ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar a la misma presencia de Dios. Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Una vez al año el sacerdote entraba para ofrecer sacrificios a Dios. Y allí el sacerdote le amarraban hasta con una soga. Y tenía unas campanitas, porque si él entraba en la presencia de Dios impuro y Dios lo derribaba, había que jalarlo. Y una vez al año él entraba para ofrecer el sacrificio de la sangre delante de la presencia santa de Dios a favor de los pecados de toda la nación, una vez al año. Pero ahora Dios te dice que cuando su Hijo amado, Cristo, murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó en dos. Y ahora todos y cada uno de nosotros tenemos acceso hasta el mismo lugar santísimo para poder ministrar al corazón de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes. Como decía Lutero, el sacerdocio de todos los creyentes. Todos podemos adorar el corazón de Dios, porque la presencia de Dios ya no está en aquel templo, está en el corazón de cada creyente. Porque el Espíritu Santo se ha unido al espíritu de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos un acceso. Tú y yo tenemos un acceso a la presencia de Dios cada vez que doblamos rodillas, cerramos los ojos, los hablamos con los ojos abiertos y nos dirigimos a Dios. Él está ahí. Y podemos ministrar el corazón de Dios. Y podemos adorarle, y podemos bendecirle. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia, gracia y el oportuno socorro. Tú y yo lo podemos hacer porque hemos sido revestidos con la coraza de la justicia, de la rectitud y de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha sido imputada por el sacrificio de Él. Él ha cubierto y nos ha dado su justicia, su rectitud. Y ahora, después de haberla recibido y haber entrado en esta nueva relación con Dios, nosotros podemos proclamar la verdad de la salvación en Jesucristo al mundo que lo necesita. Interesante que Pablo dijo en el verso 10, para que la multiforme, multicolorida sería otra manera de decirlo, la multicolorida, piensa en una gema o una joya, un diamante con muchas facetas y muchos colores. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Imagínate eso. La iglesia no solamente tiene el privilegio de comunicar al mundo el evangelio de Jesucristo, aún los principados y los sacerdotes y los autoridades y potestades en los cielos, tanto buenas como no tan buenas, estaban pendientes de qué era lo que iba a suceder ahora. ¿Qué era esta nueva agencia, esta nueva comunidad que había surgido, que se llama la iglesia? ¿Qué va a pasar ahora con ella? Y ellos dicen que los ángeles, dice Pedro, con interés y curiosidad escuchan y ven
lo que la iglesia tenía que enseñar. Y por eso el fundamento de la iglesia es la verdad, como fue enseñada por los primeros apóstoles. Y lo que Dios les daba a los profetas, y ellos también lo proclamaban, el mundo espiritual con curiosidad miraba absorto lo que la iglesia tenía que comunicar. Y eso es vital porque en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo ha sido desestimada, ha sido puesta a un lado. Se ha visto a la iglesia del Señor Jesucristo como un gran enemigo. Ahora mismo, en esta intensa batalla espiritual que se está desatando en medio nuestro, entre el bien y el mal, por el destino y el futuro de naciones y pueblos, y de esta nación como la que nosotros vivimos en Estados Unidos, hay una intensa batalla espiritual. Y pareciera que el mal va ganando. Y pareciera que el mundo está en un estado de profunda confusión, porque hay agenda de gente poderosa que quiere llevar a través de sus conceptos globalistas al mundo finalmente a un solo gobierno, como promete la palabra que sucederá. Pero déjame decirte esto. El pueblo de Dios sigue siendo la esperanza del mundo. Porque cuando nosotros como iglesia oramos, la mano omnipotente de Dios se mueve y Dios sigue siendo el Señor de los cielos y la tierra. Él sigue siendo el gobernante de los gobernantes de la tierra. Y cuando tú y yo oramos, Dios actúa y Dios está por actuar. Y aunque nosotros podamos ver que las cosas parecerían que van de mal en peor, no te equivoques. Porque el fundamento del trono de Dios es justicia y rectitud. Y Dios juzga personas, pero también juzga naciones y pueblos. Y Dios juzga a los líderes. Y gente muy influyente se puede levantar en contra del pueblo de Dios. Y ha pasado a través de todas las generaciones. Amanes se han levantado para buscar la destrucción del pueblo de Israel. Y todos han fracasado. Porque quien tiene siempre la última palabra es nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos acceso a su presencia. Segundo, nosotros podemos conocer el tremendo amor que Dios nos tiene. Y aquí es donde llegamos a la oración de Pablo. Porque Pablo hace una oración, la segunda oración que hace. En el primer capítulo oró por ellos para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que entendieran el llamado que tenían. Y la esperanza que Dios les había llamado, las riquezas que ahora tenían, porque son hijos de Dios, con todos los santos, las inescrutables riquezas de Cristo y el acceso que teníamos por fe. Y finalmente les dice para que conozcan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa fue la primera oración, pero ahora la segunda oración es más personal, es más íntima. Pablo dice, yo estoy orando que Dios le fortalezca en su persona interior por su espíritu. En otras palabras, tú y yo tenemos dos personas. Tenemos una persona exterior y una persona interior. Llevamos una vida pública, pero hay algo en lo más profundo de nuestro ser. Realmente nosotros llevamos tres vidas, una pública, una privada y una interior personal. Y en ese último recodo, solo tú y yo sabemos lo que está pasando en cada uno de nosotros. Hasta donde nosotros podemos ver, hay cosas que no entendemos. Dios es el único que sabe todo lo que está pasando. Pero en esa vida interior, ahora en Jesucristo, Dios quiere fortalecerte a ti y a mí. Porque Él quiere que tu vida vivas una vida poderosa en el Señor. Agarrado de sus promesas. Agarrado de todo lo que Dios ha hecho. En esa vida personal íntima, que nadie ve lo que está pasando, lo que tú y yo somos en la oscuridad, donde tú sabes dónde están tus batallas, donde tú sabes dónde están tus defectos, tus luchas constantes. Es allí donde Cristo quiere venir y quiere empoderarte para que tú vivas una vida poderosa en Dios. Y eso es lo que Pablo ora. Pablo dice, Señor, te pido que le fortalezcas en su vida interior por tu espíritu. Porque Dios anhela y desea que tu vida interior sea fuerte, porque es tu vida interior la que determina lo que pasa allá afuera.
ante las presiones de un mundo que te rodea, es tu vida interior conectado a la presencia de Dios lo que te mantiene en serenidad, en paz y en poder. Y no solamente eso, Pablo también desea que en esa persona interior tú tengas una experiencia y conozcas el amor de Cristo. Pablo está hablando de una experiencia profunda espiritual, donde ese amor te es revelado. Porque Pablo no está diciendo, la palabra conocer y comprender que él usa, cuando él dice, mi deseo es que conozca la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Él está hablando no de un conocimiento racional intelectual. No es que te lo van a explicar y tú vas a decir, oh sí, yo lo entiendo. No es que te van a decir, mira, Dios te ama y tú vas a decir, ah, sí, yo sé. No se trata de un conocimiento racional. No es la facultad de raciocinio la que tú vas a experimentar, no. Cuando Pablo usa esa palabra, la palabra que él usa usualmente se refería no al asentimiento o entendimiento mental, sino a una profunda experiencia interior. Como si alguien te describe algo y tú no sabes de qué te está hablando. Y te dice, oh, si fueras a ver las cataratas del Niágara, son extraordinarias. Y tú dices, ok, muy bien. Pero cuando tú vas y las ves, te quedas asombrado y dices, wow, increíbles son. O cuando una persona te describe un jugo, una bebida exótica de frutas naturales, y tú dices, yo nunca la he probado, y finalmente la pruebas y dices, ahora sé de qué me están hablando. Ese sentido de tener una experiencia profunda, donde el amor de Dios te llena de tal manera que tú llegas a entender que a pesar de tus defectos, a pesar de tus flaquezas, a pesar de todo, Dios te ama y nadie te lo puede quitar. Porque si fuera solo un asentimiento mental, si fuera un argumento que la gente te dice Dios te ama y tú dices yo lo creo, podría venir otro y te dice mira Dios no te ama y te voy a decir por qué, darte varias razones y minar tu confianza en tu argumento y ahora de pronto empiezas a dudar y dices verdad es, yo no merezco ser amado, yo no soy digno del amor de Dios, yo estoy plagado de errores y de pecados y de defectos, ¿cómo puede un Dios perfecto amarme? Y después que te convencieron, te desconvencieron. Pero cuando tú lo experimentas, cuando tú lo vives, cuando tú descubres que Dios te ama a ti. Sí, Dios ama a todo el mundo, pero te ama a ti. Y cuando ese amor en ti se hace personal, tú llegas a darte cuenta de que, wow, cambia tu vida. Eso le pasó a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo fue responsable de cristianos que murieron. Pero nota esto, ahora Pablo tuvo un encuentro camino a Damasco. Se le apareció el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo quedó abrumado por esa experiencia. Y no solamente queda abrumado, queda ciego. Y tú sabes que lo llevan hasta la ciudad de Damasco. Y allá por 3 días y 3 noches, él ayuna, él ora, él busca a Dios. Él no puede ver, él está totalmente, él se siente condenado. Él se siente que ha estado cometiendo el error más grande de su vida y no lo sabía. Y él pensaba que sinceramente estaba haciendo lo correcto y estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería que él hiciera. Ahora toda su arrogancia se ha ido al piso. Él no tiene paz. Él se siente condenado, él no sabe qué hacer, él está desesperado. Y Dios levanta a un hombre llamado Ananías que va y lo ve. Y tan pronto llega él, lo primero que le dice es, sorpresa de sorpresa, le dice hermano Pablo. Y él tiene que haberse rascado la cabeza porque él sabe que este Ananías es parte de esa comunidad que él venía a destruir. Pero él empieza a experimentar ese amor de Dios a través de los hermanos. Luego la iglesia de Antioquía, después que él ora por él y él recibe la vista, y después que es bautizado y llega a conocer a los hermanos de la iglesia de Damasco, estos hermanos le aman, a pesar de todo lo que él había hecho. Y cuando sale de allá, se va 3 años a Arabia y después regresa, y cuando ya no puede quedarse en Damasco, va a Jerusalén y allá los hermanos lo reciben, aunque algunos con temor, pero lo aman. Y es el amor de Cristo lo que va a transformar el corazón de este hombre.
Sin duda que él tuvo experiencia donde él sintió ese amor, cuando quizás fue al tercer cielo y vio a Jesús y sintió el amor de Jesucristo hacia su persona. Tiene que haber sido tremendamente transformador. Y por eso es que en un momento dado de su vida él se siente, escribe una carta a los hermanos en Corinto, la primera carta, el capítulo 13, conocemos ese capítulo como el capítulo del amor. Y nos preguntamos, ¿pero por qué no la escribió Juan? Porque cuando tú miras el amor que él describe allí, en esa epístola, en esa carta, en ese capítulo del amor, lo que él describe es el amor de Jesucristo hacia él. Y por eso aquí anteriormente le había dicho, él dice, yo que soy el más pequeño de los santos. Interesante, el más pequeño de los santos. Su nombre Paulo quiere decir pequeño. Y quizás él adoptó ese nombre griego porque así se sentía, pequeño, ante la gracia de un Dios que lo amaba a pesar de sí mismo. Y es por eso que Pablo puede escribir del amor de Dios. Pero él dice, es necesario que todos los cristianos tengamos esa llenura de amor. Es importante que cada uno de nosotros pueda descubrir cuánto Dios nos ama. Porque el amor de Dios es intenso, es pleno. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Y cuando una persona conoce ese amor, o déjame decirte, todo cambia. Todo es transformado. Porque el amor de Cristo nos transforma de una manera profunda. Y por eso debemos orar, Señor, déjanos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Es como un vasto océano donde tú y yo podemos meternos. Tan alto que podemos llegar hasta el cielo mismo. Tan profundo que en lo más profundo de nuestro fuero interior allí lo encontramos. Tan ancho porque cubre al mundo entero. Y tan largo porque será nuestra experiencia por toda la eternidad. Ese amor Cristo quiere que tú lo conozcas y que tú lo experimentes. Más que eso, Dios quiere darte más que eso. Y es lo que Pablo termina diciendo. Cuando él le dice, él ora por ellos para que ellos reciban la plenitud de Dios. Ahora, eso es profundo. Porque él les dice, no solamente ser fortalecidos con el hombre interior, sino y recibir todo ese amor de Cristo que excede todo conocimiento. En el verso 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Él está diciendo que nosotros podemos estar llenos de nosotros mismos o estar llenos de Dios. La palabra que se traduce plenitud es una palabra pleroma, que lo que significa es algo que está completo, que no le falta nada. Se usaba, por ejemplo, de una comunidad donde todas las casas estaban ocupadas. Se usaba también de un barco que tenía toda la tripulación a bordo y todo el cargamento y estaban listos para salir del puerto y podían decir que estaban en condición de pleroma para salir porque estaban completos, no faltaba nadie. Y lo que Dios te está diciendo es que en Jesucristo tú también estás completo. No te falta nada. Todo lo que tú y yo íbamos a necesitar, Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo abundante gracia y perdón de todos nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario Cristo lidió con la culpa del pecado. Allí en la cruz del Calvario Cristo derrotó a Satanás, derrotó la muerte, derrotó el pecado y al mundo. Allí en la cruz del Calvario Cristo trajo sanidad a los hijos de Dios, porque por sus llagas y sus heridas fuimos sanados, y del tesoro de esas heridas nosotros recibimos el manantial de su sangre que nos sana cuando estamos enfermos. Todo lo que tú y yo necesitamos en la cruz se hizo. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Tú y yo estamos completos, no te falta nada. Tú dices, pero pastor, si no me falta nada, porque lucho, porque tengo mis cargas, porque todo me pasa y todo lo que estoy sufriendo y todo lo que vemos alrededor nuestro. Bueno, amados, porque tenemos que ejercer la fe que Dios nos ha dado. Porque con Él tú puedes cambiar las cosas.
Con Jesucristo tú puedes pedir que te ayude a cambiar la atmósfera de tu hogar. Con Jesucristo tú puedes pedir que Él cambie la atmósfera de tu ciudad. Con la autoridad que Cristo nos ha delegado unida, la iglesia tiene un gran poder. Porque Dios puede hacer lo imposible a través de las oraciones de la iglesia. Y por eso termina el verso 20 diciendo: a aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. Dios es omnipotente, pero nota que dice que lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, no hay límite a lo que Dios puede hacer. Si todos oramos unidos en una misma dirección, no hay límite a lo que Dios puede hacer. Pero nota después lo que dice: según el poder que Él ha puesto en nosotros. El poder que actúa en nosotros hace posible todas esas cosas. Y es el poder y la presencia de su Espíritu. Y cuando tú estás lleno de esa plenitud, no hay límite a lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, nos damos cuenta de que Dios realmente ha dejado la iglesia como la última esperanza del mundo. Es a través de la iglesia que el Evangelio se lleva. Es a través de la iglesia que el Espíritu actúa en nosotros. Es a través de la iglesia que Dios hace lo imposible. Es a través de nosotros que tú y yo podemos cambiar al mundo. Entonces es hora de hacerlo. En medio de estos momentos difíciles que estamos atravesando y lo que faltará todavía por venir, tú y yo podemos conectarnos a Dios y decir: Señor, pase lo que pase allá afuera, mi confianza está en ti. Pase lo que pase allá afuera, yo tengo tu paz porque Cristo Jesús está conmigo. Pase lo que pase allá afuera, yo tengo la convicción de que estoy seguro en la palma de aquel que me llamó a su gloria y excelencia en Jesucristo. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo sigue teniendo una importancia colosal en los propósitos de Dios. El mundo dirá que no somos esenciales. Dios dice somos indispensables, porque así Él lo ha determinado. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Conozcamos el amor de Dios. Intercedamos por los propósitos de Dios. Batallemos contra las fuerzas del mal en la autoridad y en el poder de nuestro Rey exaltado, el Señor Jesucristo. Y verás que Dios de tu lado, nada ni nadie te hará frente todos los días de tu vida. Como Dios hizo con Moisés y con Josué y con David, lo hará también contigo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos ahora. Oh Padre, anhelamos una experiencia más profunda contigo. Y lo precioso de todo es que tú estás aquí. No tenemos que irte a buscar a ningún lado, no tenemos que viajar a un lugar exclusivo donde solamente allí se te puede encontrar a ciertas horas. Lo precioso de nuestra experiencia creyente es que tú estás con nosotros porque estás en nosotros. Estás más cerca que la piel que nos cubre. Estás más cerca que los mismos órganos que tenemos internamente. Estás más cerca que el piso que pisamos o el aire que respiramos. Jesucristo, tú nos has escogido para que seamos tu santuario y podemos tener comunión contigo. Porque el Espíritu de Dios es una persona. Él habla, Él escucha, Él bendice. Prepara tu iglesia para los días por venir. Prepáralos cuando vengan cambios, Señor, que humanamente hablando nos parezcan increíbles. Afirma nuestros pasos, sabiendo que lo que esté pasando allá afuera, tú lo tienes bajo tu control soberano. Que nada ni nadie nos puede robar de lo que Cristo ya ha hecho nuestro por medio de su sangre preciosa. Y lo recibimos por gracia y por fe a través de su obrar en nosotros. Señor, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice nuestras vidas. Llévanos a una más profunda comunión contigo. Ayúdanos a descubrir la riqueza y la gloria que encontramos en tu pueblo, en tu iglesia.
y ayúdanos a ser portadores del mensaje de salvación, porque somos tus hijos y nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo que está en nosotros. Danos una mayor revelación de ese amor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Quisiera orar por ti para darte la bendición final acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. ¿Quién nos separa